Muchas gracias, Ricardo. De verdad, un placer estar aquí en Expo Agro Futuro y sobre todo para hablar de ese tema del nuevo agro. Y creo que es muy importante hacerlo en línea con lo que tú has planteado, porque eso lo que significa es un nuevo agro para aprovechar de mejor manera las oportunidades del comercio internacional, para avanzar en esos esfuerzos y compromisos de productividad, de innovación también. Y sobre todo, como ya también lo señalaste, para trabajar en ese propósito de un agro más sostenible. Quiero saludar muy especialmente a María Cristina Arastilla, también vicepresidenta de Bancolombia. Un placer estar con ella en este panel inicial. Y voy a compartir con ustedes una presentación como punto de partida para esta conversación. Y un poco introducirla de la siguiente manera. Nosotros estamos viviendo un escenario de profunda incertidumbre y aquí nosotros no nos podemos aislar en este Congreso Internacional Agropecuario de esta realidad. Una incertidumbre por la pandemia del coronavirus, por la vacuna, por los rebrotes, por si hay o no inmunidad, por sus eventuales impactos. Pero frente a esas incertidumbres, la única salida posible es la salida de acudir a esa característica que nos distingue como colombianos, que está grabada en nuestro carácter, en nuestra frente nacionales de este país, que es la resiliencia. La resiliencia que nos ha llevado a reinventarnos, a adaptarnos, a usar una cantidad de protocolos de bioseguridad, pero también la resiliencia que ha llevado al sector agropecuario a ser protagonista de la satisfacción de las necesidades básicas de los colombianos, porque el campo le ha cumplido al país y le ha cumplido al país para que no termináramos, además de una pandemia de coronavirus, en una pandemia de hambre. De la misma manera, la resiliencia se expresa en esa capacidad de recuperarnos. Más de 170 medidas adoptadas hoy a nivel nacional buscando mitigar el impacto de la única salida posible para esta pandemia y es las medidas de aislamiento de distintos sectores de la economía. Pero resiliencia también significa superarse. Superarse es ir un poco más allá. Superarse es transitar no a la misma normalidad de antes o ni siquiera a una nueva normalidad, sino una mejor normalidad. Y esa mejor normalidad, desde la perspectiva del agro, significa un agro más consciente, significa un agro más productivo e innovador, significa un agro más atractivo a la inversión. Ese es el camino que nosotros estamos proponiendo en esta nueva, mejor normalidad. Pensando en esa nueva, mejor normalidad, es donde aparece ese compromiso que el presidente de la República anunciara recientemente con motivo de la instalación del Congreso de la República, que era denominado el compromiso por Colombia. Ese compromiso expresado allí en la instalación del Congreso el 20 de julio, y ese compromiso que tiene varios propósitos. Fíjese que son coherentes con lo que estamos discutiendo hoy. Primero, un compromiso con los más vulnerables, como ha sido también el propósito de las estrategias de mitigación que se han adoptado, donde se extiende, por ejemplo, programas como Ingreso Solidario hasta el 2021, junio del 2021, o los subsidios en temas de vivienda. Pero también tiene un compromiso con el crecimiento limpio, con el crecimiento sostenible. Y eso significa un compromiso de verdad a fondo con temas de economía circular, con gestión integral frente al cambio climático. Incluso con algo que hemos propuesto desde esta cartera y donde yo hago una invitación a los miles de personas que nos están viendo, empresarios también, y es lo que se denominan las empresas de beneficio e interés colectivo, que es una posibilidad para cualquier organización en Colombia, que no implica un cambio de nombre, simplemente implica un compromiso adicional al tradicional que tienen las organizaciones o las empresas. Esto se reguló a través de un decreto, las empresas BIC, y estamos dando una cantidad de beneficios día tras día. Ayer mismo lanzábamos con Bancoldex una línea de cerca de 300.000 millones que tiene como propósito apoyar, entre otras, a las empresas BIC. Hoy cualquier empresa ante las cámaras de comercio puede registrarse como una empresa BIC sin necesidad de cambiar ni su razón social ni nada por el estilo, pero sí su compromiso de que también trabaja por los proveedores, por los clientes, por un mejor gobierno corporativo, con el medio ambiente también, con las comunidades que tiene alrededor, y muchas empresas de hecho ya lo hacen. El tercer compromiso es el compromiso con la Colombia rural, allí donde se desarrolla el agro colombiano, y también con la paz, con legalidad. Y por eso allí vendrán seguramente la ley de alivio a pequeños productores, pero también
la aceleración de los programas PEDET, y eso significa inversiones de más de 5 billones de pesos para este propósito. Y finalmente el compromiso con la generación de empleo, con la respuesta a través de infraestructura, donde entran temas como la infraestructura en redes terciarias, con inversión de 1.5 billones, que naturalmente irán en beneficio del agro colombiano y de su capacidad para ser más competitivo o más productivo. Pero también se incluye un compromiso con la micro, con la pequeña, con la mediana empresa, que se ha materializado ya en un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República que busca acompañar a esos emprendedores, que busca acompañar a esos microempresarios. E incluye también ese compromiso con la economía de industrias creativas o con la economía naranja, inversiones de más de 2 billones de pesos para este propósito. Esto, en síntesis, significan cerca de 100 billones de pesos, más de 1 millón de empleos o formales generados en el país. Pero desde la perspectiva de nuestro sector, desde la perspectiva del sector de comercio, industria y turismo, pues implica por lo menos tres grandes propósitos. El primero de ellos es cómo avanzar en Colombia en una internacionalización de segunda generación. Esa internacionalización de segunda generación implica exportar hasta 27.000 millones en bienes no mineroenergéticos y en servicios también en el año 2022. Y eso implica mucha más diplomacia comercial y sanitaria que se ha venido ejerciendo y que lleva, entre otras, además, a los resultados que hoy se ven en el agro, en la agroindustria en nuestro país. También implica avanzar en Colombia como un país exportador de servicios basados en conocimiento, un fortalecimiento de la tarea de las MIPYMES para que puedan exportar, un aprovechamiento de los temas de compras públicas en los tratados de libre comercio vigentes y una atracción de inversión hasta por 11.500 millones de dólares de inversión no minera en el país en el año 2022. Es atraer recursos a Colombia con la intención de generar también empleo y contribuir a la generación de ingresos en el país. Vamos a avanzar también en un programa de apoyo a cerca de 850.000 MIPYMES. Y a esto incluye también algunos micronegocios que están haciendo tránsito de la informalidad a la formalidad, buscando que esa reactivación sea también para todos los actores. Y eso implica recursos de financiación, inversiones de más de 73 billones de pesos en créditos a través de líneas de garantía de crédito del Fondo Nacional de Garantías y a través también de Bancolmex. Y un compromiso con la reactivación del sector del turismo, que aquí lo pongo de presente, porque uno de esos caminos que queremos poner como prioritarios es el agroturismo, el aprovechamiento de esa vocación agrícola que tiene nuestro país para convertirla en una oportunidad de desarrollo turístico, cosa que ya se da en algunos territorios del país, para no hablar de las oportunidades que hoy tendría una región como el eje cafetero, que también tiene una vocación agrícola justamente de cara al sector del turismo. Esto fue lo que nosotros arrancamos a construir cuando formulamos hacia octubre del 2018 nuestra política de Colombia Exporta. Hoy esa política la hemos traducido en Colombia Exporta Más. Y esta política tiene tres columnas vertebrales. La primera de ellas es no tanto firmar más tratados de libre comercio, sino aprovecharlos. Nosotros tenemos el mandato de no iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio, sino aprovechar los que tenemos existentes. Y a eso nos hemos dedicado. Y por eso se han abierto más de 20 mercados nuevos, especialmente para productos agro y agroindustriales. Y creo que los resultados se notan, y es 2019 la exportación de productos agro y agroindustriales es la más alta que haya tenido en la historia del país Colombia. La exportación de servicios al cierre del 2019 fue la más alta que tuvo en la historia Colombia. Luego ahí significa que esos esfuerzos de aprovechamiento de tratados se han venido dando. En segundo lugar, la facilitación del comercio. Después de 15 años, Colombia mejoró en tiempos de despacho de importación en un 10% y de despacho de exportación entre un 5 y un 4%. Y este es un resultado derivado de ese esfuerzo meticuloso, riguroso, detallado que ha liderado la viceministra de Comercio Exterior a través de las mesas permanentes de facilitación de comercio, muchas de ellas relacionadas con sectores productivos, como el caso del sector agropecuario, que han sido cada 15 días recurrentemente haciendo, identificando acciones a realizar, entre otras, eliminando restricciones o dificultades que tenían exportadores, como era el caso del sector floricultor. Pero también una estrategia de atracción de inversión extranjera.
Y esa estrategia de inversión extranjera nos llevó a que en el 2019 tuviéramos la tasa de crecimiento más alta de los últimos 5 años y algo muy importante, en medio de la pandemia, al mes de julio, por los registros cambiarios, la exportación, la inversión no minera de nuestro país está creciendo a más de un 30%. Quiere decir que Colombia sigue siendo atractivo aún a pesar de la propia realidad que nosotros estamos viviendo en medio de esta pandemia. Pero en esta estrategia de Colombia exporta más, el agro sin duda es una oportunidad. Ya lo decía, 2019, año récord en las exportaciones de bienes agro y agroindustriales en Colombia. Primer semestre del 2020, estamos creciendo por encima del 2019, en medio de la pandemia, incluso con las dificultades de los rompimientos de las cadenas de proveeduría que hay hoy a nivel internacional, seguimos creciendo. Y un superávit total en el 2019 del orden de 907 millones de dólares. Pero ojo a esto, entre enero y mayo, también un superávit en el sector agropecuario de cerca de 411 millones de dólares. Quiere decir que a pesar de estas dificultades, también el agro le ha cumplido a este propósito de vocación exportadora. Con avances además en diversificación de nuestra canasta exportadora en productos no tradicionales, y digo diferentes a café, a flores o a banano. Y allí ve uno resultados muy significativos, resultados en el sector de aguacate, en el sector de cacao, en azúcar, en cítricos también, en carne, entre otros temas. Quiere decir que en medio de esas seguramente difíciles circunstancias propias de la pandemia, nosotros hemos logrado conquistar mercados. Carne hoy llegando a Emiratos Árabes, a Vietnam, a Egipto, el aguacate a China o a Japón, el café a Corea del Sur, a Taiwán, a Malasia, el banano a Corea, también a China, los alimentos procesados al África. Y destaco pues el primer envío de aguacate a la China y al Japón, porque esta diplomacia tiene que dar como resultado esto que acabo de decir. El primer envío de carne a Egipto, el primer envío de carne de cerdo a la Costa de Marfil o a Hong Kong, puede ser hoy el tercer proveedor de banano en Corea del Sur. Estos son logros que son muy importantes porque han sido ustedes también como sector privado y de un esfuerzo mancomunado del sector público y sector privado para aprovechar las oportunidades internacionales. Esto de ninguna manera pretende esconder los retos que tenemos en medio de estas difíciles circunstancias de la pandemia. Al contrario, es para destacar esa resiliencia de la cual hablaba yo al inicio de esta conversación. Yo no niego las dificultades con el cierre temporal del canal Oreca, ni la dificultad de los vuelos de carga en términos de frecuencias, ni la pérdida del poder adquisitivo que naturalmente afecta la demanda en algunos productos. Pero a pesar de eso, el sector ha sido resiliente y ha mostrado además ser una fuente de reactivación de exportaciones y yo creo y estoy convencido que sin duda alguna es un catalizador de eso que llamamos la nueva mejor normalidad. Pero llegar allá supone caminos que tenemos que recorrer juntos. Juntos, de nuevo. Responder, por ejemplo, a esas tendencias de consumo. Para el año 2030 serán 8.300 billones de habitantes y un consumo que crecerá en un 50%. Sin embargo, este nuevo consumo es cada vez más exigente. Es cada vez más exigente en cuidar de la salud del consumidor. Yo creo que agricultura consciente significa primero inocuidad. Significa reconocer que ese producto debe dar respuesta a ese cuidado de la salud del consumidor. Pero también el otro compromiso, la otra tendencia, esa exigencia adicional es la sostenibilidad ambiental. Ya lo decía Ricardo anteriormente. Y eso significa una mayor exigencia en temas de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social. Yo creo que ahí también tenemos ese compromiso de agricultura consciente de cuidar de nuestros ecosistemas, de responder al cambio climático con planes que den respuesta a esa dificultad. Significa también responder a ese propósito de economía circular. Colombia fue el primer país que formuló recientemente su política de economía circular y ahí hemos venido trabajando de la mano del Ministerio del Medio Ambiente para darla a conocer en los sectores, en nuestro caso, industriales y de comercio. Creo que también el sector agropecuario participa de ese propósito de economía circular. Y también la otra tendencia es la respuesta más cuidadosa a esto que se denomina el comercio justo. El comercio justo significa cuidar a los trabajadores, cuidar a sus familias.
Yo creo que ahí hay un compromiso que también tenemos en ese propósito de agricultura consciente. Pero la otra tendencia muy importante es que la agricultura consciente tiene que tener un compromiso también adicional y es de la innovación en el agro y particularmente en este caso en el agro colombiano. Hablando del tema de la agricultura consciente en el capítulo de inocuidad, esto supone ser consciente de condiciones y de medidas en la producción, también en el almacenamiento, en la distribución, en la preparación también de los productos. Yo creo que esto está relacionado con varios temas. Está relacionado con la naturaleza y volumen de los químicos en plaguicidas y en herbicidas también. Tiene una relación con el volumen de los medicamentos veterinarios, en la calidad y la pureza del agua y del suelo, en la presencia de los metales pesados, también en el cuidado e higiene del personal y en la propia limpieza de las herramientas que se utilizan en el sector. Yo creo que ahí, y por eso lo decía, tenemos que trabajar en equipo porque tenemos que actuar juntos. Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, a través de una instancia como Colombia Productiva, también con el Viceministerio de Comercio Exterior, para responder a esas exigencias adicionales o exigencias que nos llevan a retarnos también en nuestra forma de producción, como los límites máximos de los residuos que ha venido estableciendo Europa, o los límites máximos de metales pesados en productos como el cacao y el atún, o la regulación sobre residuos de medicamentos veterinarios, especialmente en el sector de la leche y de la carne, o también las respuestas entre todos a esas nuevas certificaciones de calidad, nuevas normas técnicas como las que allí se describen. Creo que ahí tenemos un camino en donde podemos y debemos trabajar juntos. En relación con la sostenibilidad ambiental, pues allí tenemos ese necesario compromiso de cuidado del tema del cambio climático, de la conservación de nuestro bosque, de nuestra fauna. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Eso tenemos que protegerlo porque sin duda es un activo muy poderoso que tenemos como nación, entre otros asuntos. Y ello supone retos también en la exportación, retos de distinto tipo, retos como el desarrollo de paquetes tecnológicos que hagan un uso menos intensivo de plaguicidas, respetando incluso periodos de carencia antes de la cosecha. También significa avanzar en el desarrollo de soluciones orgánicas. Yo especialmente hablo de prácticas de biocontrol y de biofertilización con insectos, con hongos, con bacterias que no afecten la salud de los consumidores. Y significa también avanzar conjuntamente en investigación científica en variedades más resistentes. Y ahí tenemos que trabajar en equipo, de nuevo, Ministerio de Agricultura, el ICA, también con el Ministerio de Ciencia, esta cartera. También ampliar el portafolio de productos con certificaciones internacionales referidos a este tema. Y ustedes allí ven varias de ellas. Y sobre todo, de pronto, aprovechar este momento para lograr ampliar las posibilidades y crecimiento en los temas de los mercados orgánicos, donde hay oportunidades para copar mercados internacionales. Y aquí aparece también, en materia regulatoria, posiblemente uno de los mayores retos, el Pacto Verde Europeo, publicado en diciembre del 2019 con una política integral de ellos y que le da lugar a la estrategia de granja a la mesa. Fue lanzada justamente el 20 de mayo de este año y que hace un urgente llamado a reducir la dependencia de plaguicidas y de antimicrobianos. Yo creo que ahí también tenemos un compromiso gigantesco de prepararnos respecto a este reto. El tercer frente. El tercer frente es la preferencia que se da en el mundo por marcas y orígenes que certifiquen el respeto a los derechos humanos. Y eso significa eliminar toda forma de esclavitud, expresiones de esclavitud, incluidas naturalmente los conceptos de esclavitud infantil. Implica también la no discriminación por raza o por género. Implica también el respeto a las madres gestantes. Y ahí también podemos tener la oportunidad de, cumpliendo con estos nuevos derroteros y nuevas exigencias del consumo, responder de mejor manera a los mercados internacionales. Allí aparecen también certificaciones de sellos representativos
o la propia presión de la Comisión Europea para propuestas regulatorias que establezcan como obligación los requisitos de debida diligencia en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro globales. Y eso supone necesariamente prepararse desde ya a evaluar los impactos en cada uno de los sectores, y en este sector agropecuario, justamente para anticiparlos. Yo creo que lo siguiente en donde debemos también trazar un camino a esa mejor normalidad, ya lo decía yo desde antes, es justamente en ese concepto del agroexportador en relación con la innovación, en transitar o dar la posibilidad de que nosotros incorporemos valores agregados en la producción, especialmente de cara a esta exportación en el sector agro y agroindustrial. Y Ricardo se refería a algunos de esos caminos que hoy son indispensables recorrer. El primero de ellos, los sistemas de trazabilidad en la cadena de suministro. ¿Eso qué significa? Eso significa la exigencia de compradores del mundo entero a conocer todo el proceso, toda la cadena de suministro, la producción, también la transformación, el almacenamiento, la comercialización. Y cómo nosotros somos capaces desde el agro colombiano para responder a esas exigencias. Significa avanzar en agricultura de precisión, georreferenciación y sistemas de riego mecanizado. Significa también la innovación en productos y en procesos, en términos de condiciones sensoriales, de contenidos nutricionales, de facilidad de consumo, entre otros asuntos. Y significa también la innovación en empaques, en materiales, en prácticas de economía circular donde se reuse, se reutilice, se recicle, que igual también abren otro tipo de oportunidades incluso para el sector agropecuario para proveer esa innovación en materia de empaques. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos avanzar juntos en esta nueva, mejor normalidad de un agro consciente e innovador? Yo diría con algunas herramientas ya en marcha. Y aquí hay iniciativas desde esta cartera que van en esa dirección. Programas como fábricas de productividad que buscan cómo lograr producir más y mejor a través de Colombia Productiva, donde queremos más empresas de este sector involucradas a través de las cámaras de comercio que han sido los aliados en esta estrategia. O programas como fábricas de internacionalización que creamos recientemente desde ProColombia, el Viceministerio de Comercio Exterior, y que lo que busca es que los empresarios micro, pequeños, medianos tengan vocación exportadora. Increíblemente, esperábamos cerca de 400 empresas de este tipo para fábricas de internacionalización. Se nos han presentado más de 900 empresas y queremos que haya más empresas del sector agroindustrial con vocación exportadora allí involucrados. Programas como Calidad para Exportar, en donde vamos a dar un salto significativo, vamos a multiplicar más que por 10, casi que por 30 las capacidades de este programa para empezar a acompañar a los empresarios en esos procesos de certificación de cara a la exportación. De la misma manera, en programas como Colombia Mide, que lidera el Instituto Nacional de Metrología para fortalecer esos laboratorios de calibración y de ensayo que nos permiten aprovechar de mejor manera los mercados internacionales, o los centros de transformación digital, que son caminos para innovar también, o estrategias como la de Sena Innova, que lanzamos recientemente con Colombia Productiva para generar capacidades empresariales para desarrollar oportunidades de sofisticación de la oferta, o los programas de ruedas de negocios verdes, o incluso las líneas de Bancoldex de desarrollo sostenible y eficiencia energética que buscan llegar incluso con programas de crédito desde banca de segundo piso a 7 años, apoyando estos sectores agroindustriales, o la reciente decisión que se da en el marco de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con Israel, que abre oportunidades para la exportación del agro, pero que crea una oficina de innovación y emprendimiento justamente para fortalecer estos startups en el sector agropecuario y agroindustrial. Y yo creo que también esto se puede lograr aprendiendo de buenas prácticas, porque también hay que aprender de buenas prácticas en algunos subsectores. Y creo que ahí se puede propiciar estos espacios de encuentro a nivel de subsectores. Yo destacaría, por ejemplo, en frutas frescas, lo que hay de trabajo y monitoreo en el cumplimiento de los límites máximos de residuos, o en las plataformas de trazabilidad. Destacaría en acuicultura también los esfuerzos que se han venido haciendo en las mejores prácticas de acuicultura, o en las plantas que están certificadas en la norma HACCP.
o en chocolatería y confitería, allí en el sector de agroindustria, destacando las plantas certificadas en IFC o en BRC, entre otros temas. O en cítricos, cómo destacar que cerca del 30% de las exportaciones de limón Tahití corresponden a producción totalmente orgánica. Luego hay ya esfuerzos en esa dirección. O en banano, que el 70% de las empresas cuenten con certificación Fairtrade o Rainforest. Luego ahí hay un sector del cual aprender también para este propósito. O en palma, el hecho de que el 53% de las empresas son certificadas en RCPO, en ISCC y en RAC, y otro 23% en proceso. O en alimentos procesados, que snacks con mezclas de hierbas bajos en azúcar y grasa, libres de gluten y con frutas deshidratadas se han venido desarrollando. Ahí también hay un espacio para aprender. O en frutas procesadas, vidas útiles más largas, sin necesidad de refrigeración, o el desarrollo propio del proceso de liofilización. Y en café, pues todos los sectores, los sensores telemétricos en los cultivos para medir el estado de crecimiento del cultivo, la temperatura, la humedad, las condiciones de suelo. Quiere decir que aquí hay, incluso en el propio sector agro y agroindustrial, oportunidades de aprendizaje mutuo, que yo creo que también tenemos que lograr aprovecharlo. No se trata solamente de programas que ya existan, sino se trata de aprovechar lo que ya está existente. Y destaco lo anterior porque a partir también de esas buenas prácticas y con la nueva estrategia de política de atracción de inversión, también podemos transitar a esa nueva mejor normalidad para invertir en esto y para invertir también en innovación. Nosotros diseñamos una estrategia de inversión que viene avanzando por lo menos en 4 grandes frentes. El primero de ellos es las herramientas de facilitación. Con el Banco Interamericano de Desarrollo le dimos vida hace un mes a la ventanilla única del inversionista, que lo que busca es simplificar procesos de cara al inversionista. Esto se suma a la estrategia de tapete rojo que ya tenía ProColombia diseñada y que continuará liderando, que nos permite hacerle seguimiento, por ejemplo, en este año a los 102 proyectos de inversión que están en proceso de entrada a nuestro país en este año. Pero también se trata de medidas de incentivos tributarios y no tributarios. Mañana con el presidente de la República le daremos vida a las mega inversiones, que son incentivos justamente para atraer grandes inversiones a nuestro país, con una de las mejores tasas en América Latina. Toda la modernización del Plan Vallejo, por donde se exporta buena parte de los bienes no mineros en el país, flexibilizándolo, simplificándolo también, facilitando los planes Vallejo en servicios. La facilitación en los temas de comercio electrónico con nuevas regulaciones en esa dirección. Y lo que tenemos proyectado para las próximas semanas es la presentación del modelo nuevo de zona franca para atraer inversión. Y algo muy importante en lo regional, y son las zonas económicas y sociales especiales, donde entra el sector agro y agroindustrial, con beneficios tributarios en determinadas regiones de nuestro país. A esto le sumamos un esfuerzo adicional de atracción de inversión con el programa de proyectos turísticos especiales, que incluye agroturismo, para atraer inversión en este sector a nuestra nación y simplificar los procesos de creación de esa infraestructura. Pero algo muy importante que no puedo dejar desapercibido en esta conversación, y es la estrategia de relocalización, o reshoring, o nearshoring, que veníamos trabajando hace un par de meses con ProColombia, y que lo que busca es atraer a Colombia inversión de Europa, de Asia o de otros países de América Latina a Colombia en momentos en donde se están construyendo cadenas regionales de valor. Y que los Estados Unidos, en visita reciente del asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien y también el CEO de la Corporación Financiera de Desarrollo Norteamericano, pues han reconocido sobre el hecho de que Colombia es un país piloto en esta estrategia de relocalización de empresas americanas. Y en esta dirección venimos trabajando, de la mano del embajador Santos en los Estados Unidos, con quien venimos trabajando en un acercamiento a un grupo de empresas americanas que tengan ese interés de relocalización. Y viene avanzando rápidamente este propósito. Esa estrategia de inversión ha dado resultados. Y allí es muy importante también reconocer que la resiliencia también significa confianza. Confianza en lo que ha construido el país. Confianza en que Colombia es el país que más creció en el año 2019 para economías de su tamaño. Que en el primer trimestre sucede exactamente lo mismo. Que desde el año 2018, ProColombia ha acompañado 69 proyectos de inversión por 1.187 millones de dólares.
y que han generado más de 18.000 empleos en este sector de agroalimentos. Ustedes ven ahí la distribución y que esa inversión viene del mundo entero y que vamos a seguir atrayendo esa inversión. Una ventaja, que esa inversión en la gran mayoría de los casos es una inversión que es, como lo llamamos, de eficiencia, que atrae también innovación, que trae también productividad, que genera competitividad y que desarrolla ese potencial gigantesco que tenemos en nuestro país en el desarrollo de los sectores agro y agroindustriales. Hoy tenemos entonces un sector agrícola y agroindustrial que ya ha cumplido el país, pero que está en expansión, que ha sido resiliente en medio de estas dificultades, que sigue siendo atractivo para el mundo y en donde es indispensable trabajar por un sector que además avance a ser más consciente y también más innovador. Solamente en la medida en que aprovechemos esa resiliencia y trabajemos en esta dirección, vamos a ser capaces de seguir cautivando consumidores del mundo entero. Vamos a seguir siendo capaces de atraer inversión de eficiencia a uno de los sectores más relevantes de la construcción del nuevo futuro de país, de ese compromiso por Colombia. No solamente por su impacto en términos de vocación exportadora, su impacto en generación de empleo, sino también por algo muy importante, que es su profundo impacto en zonas rurales, su profundo impacto social, y porque sin duda alguna puede ser un camino muy importante para lograr que Colombia logre eso que hemos venido trabajando y es la recuperación después de la pandemia del coronavirus para llegar a esa nueva, mejor normalidad. Muchas gracias. Señor ministro José Manuel, yo primero que todo quiero decirle que a usted se le nota no solo el conocimiento, sino el gran amor que le tiene al agro. Y eso es de resaltar, porque acá me pongo del lado de los empresarios. Muchas veces exigimos políticas, exigimos que el gobierno tenga políticas adecuadas para nosotros poder progresar. Y yo pienso y siento que con el Ministerio de Comercio están creadas, están hechas, funcionan, y a nosotros como empresarios nos falta mucho más estudio de ellas y mucho más alineación con esas políticas y entidades que ustedes tienen para fortalecer el ecosistema agropecuario. Quiero como hacer una pregunta súper básica, y más que una pregunta es cómo todas estas políticas pueden integrarse con las personas, a dónde las personas pueden ir, a qué páginas web y a qué entidades para que vean todas estas cosas que ustedes tienen. Mira, Ricardo, yo creo que aquí hay, digamos, instancias claves. Todo ese propósito de lograr vocación exportadora y atracción de inversión lo podemos hacer a través de ProColombia. ProColombia es este patrimonio autónomo del Ministerio de Comercio que se dedica a atraer inversión. Con ella estamos trabajando en relocalización, la estrategia de tapete rojo, toda esta estrategia de acompañamiento a los inversionistas a través de ProColombia. También lo hace en materia de promoción de exportación. Entonces, todo ese esfuerzo de promoción de fábricas de internacionalización, que es abierto a este sector, porque de verdad es un sector protagonista de la exportación del país. Yo aspiro a seguir diversificando la oferta exportable de Colombia, pero necesito el trabajo activo con el sector agro y agroindustrial. Y allí ProColombia tiene un rol protagónico en esa preparación de esos potenciales exportadores. Por el otro lado está Colombia Productiva, es el otro patrimonio autónomo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué hace Colombia Productiva? Colombia Productiva tiene varios propósitos. El primero de ellos es productividad. Y allí entran estrategias como fábricas de productividad que han permitido, entre otras, además, a muchos empresarios el incrementar su capacidad de producir o disminuir sus costos. Muy importante. Dos, tiene también el compromiso con la calidad. Y allí es donde entra programas como Calidad para Exportar. Y ese programa de calidad para exportar es el de las certificaciones. Estamos reajustando para tener mucho más impacto. De hecho, ya hay empresas del sector metidas, pero creo que ahí se puede lograr más con el camino que vamos a presentarle al país de la reestructuración de ese programa de calidad para exportar.
También en el marco de Colombia Productiva se ha venido liderando el programa de Colombia Exporta, Agro, que ha sido un programa conjunto con el Ministerio de Agricultura, que es el que se hace de la mano con el ICA para lograr diversificar mercados, hacer diplomacia comercial y sanitaria, muy importante hoy en el país. También a través de Colombia Productiva entran todos los temas de innovación y sofisticación. Ahí entra Sofistica, por ejemplo, de lo cual yo hablaba anteriormente, que lo que busca es desarrollar esa capacidad de mejoramiento de las empresas en términos de competitividad. Colombia Productiva. Hay un tercer patrimonio autónomo muy importante de este sector, que es Impulsa. Impulsa motiva el emprendimiento, es decir, acompaña a los sectores que están desarrollando nuevas iniciativas de alto valor agregado. Y lo hace creando cultura con programas como Héroes Fest, Emprendetones, Innovatorios. Lo hace además con recursos de financiación a través de fondos de capital de riesgo, que se crearon recientemente. Nosotros creamos el segundo fondo de capital de riesgo en emprendimiento en toda América Latina, tercero en el mundo. Y eso lo hicimos recientemente. También con Impulsa, con los ecosistemas de emprendimiento, a través de modelos como Se Emprende, que se han venido creando en el país. Ese se impulsa. Y yo no puedo dejar también de reconocer al cuarto patrimonio autónomo, que es Fontur. Ustedes me dirán, pero Fontur es del turismo. Sí, pero es que el agroturismo es y puede ser una fuente complementaria de ingresos para el sector agropecuario. Y creo que ahí hay una oportunidad que además es de oro, porque en la ley de crecimiento el país estableció el 9% en renta para el sector turístico, que ya venía de atrás de la ley de las reformas tributarias anteriores. Pero ojo a esto, le introdujimos nuevos temas. Dijimos, eso aplica para ecoturismo, agroturismo y también para muelles náuticos y parques temáticos. Luego entró el agroturismo también con ese beneficio tributario. Ahí hay una gran oportunidad para ser aprovechado y desarrollar esas capacidades. Incluso con Fontur venimos desarrollando un programa de capacitación para esos operadores de agroturismo en el país. Y hemos venido recorriendo el país dando esos recursos para ese propósito. Luego hay también oportunidades en esa dirección y eso está ligado al viceministerio de Turismo. Esas posiblemente son las entidades claves. A esto yo complementaría todo el esfuerzo de laboratorios que hace el Instituto Nacional de Metrología, que también es una entidad adscrita de este ministerio. Yo creo que ahí está concentrado buena parte de los esfuerzos que se vienen realizando y son los espacios en donde hay que llegar como productor agropecuario. Gracias, señor ministro José Manuel. Y no quiero dejar de agradecer a una de sus viceministras, la doctora Laura Valdivieso, que ha sido muy diligente con Tatiana para ayudar a la construcción de este foro. Y por último, yo quisiera que usted le dejara un mensaje de optimismo al ecosistema agro, desde el productor hasta el transformador, que tenemos, o sea, un camino de muy largo plazo, pero tenemos 2 años en donde nos vamos a tener que desatrasar y pasar de tener un agro tradicional a tener un agro con innovación, conocimiento y mucha sostenibilidad. Ricardo, yo lo que siento es que cuando me pongo a pensar en el agro, y voy a hablar antes de pandemia, uno encuentra un país como este que, no sé, hace uso de 8 millones de hectáreas, poco más, poco menos, y tiene 40 millones de hectáreas disponibles para este sector. Y mientras tanto el mundo demandando por todos lados alimentos. Yo creo que ahí de entrada hay una gran oportunidad. Pero lo que veo es que la pandemia exacerbó esa oportunidad. Y la exacerbó porque el rompimiento de las cadenas de proveeduría en el mundo nos ha llevado a que nosotros tengamos que ser protagonistas y vamos a ser protagonistas de lo que viene a continuación y es esa demanda de productos alimenticios. No de otra manera podría uno explicar que en medio de pandemia, el primer semestre del año, Colombia crece en exportaciones de productos agro y agroindustriales. Imagínense que no existiera la pandemia. Igual estaría copando mercados internacionales. Luego hay una enorme oportunidad, pero esa oportunidad hay que saberla aprovechar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que acudir a esa dosis que yo señalaba de resiliencia. Capacidad infinita de superar adversidades que tenemos los colombianos, porque esta no es la primera que hemos tenido. Seguramente no será la última, pero será la más difícil en nuestras propias vidas. La única manera de salir adelante allí es trabajando en equipo. Aquí tienen un sector, todo el sector de comercio, industria y turismo,
listo a trabajar por ustedes, con el sector de agricultura también de nuestro país. Porque es trabajando en equipo como logramos salir adelante con nación. La luz al final del túnel tiene trabajo en equipo como uno de los derroteros, tiene solidaridad como otro de los derroteros, y ustedes sí que han sido protagonistas de eso, porque en medio de dificultades, el campo, ya lo dije, le ha respondido al país para lograr aprovisionamiento y evitar caer en una pandemia de hambre. Y lo tercero que necesitamos es esa dosis de confianza de todo lo que tenemos como potencial, de la disponibilidad de la tierra, del talento de nuestra gente, de la capacidad para producir y de una cantidad de esfuerzos que hemos venido diseñando y seguiremos diseñando en todos los actores para conjuntamente encontrar oportunidades para este sector. Las oportunidades es para que sigamos todos los años siendo récord en exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial en nuestro país y demostrándole al mundo que Colombia todavía tiene mucho más para ofrecerle a los ciudadanos de este universo en materia de su enorme capacidad, disponibilidad y recurso agropecuario y agroindustrial. Señor ministro, nuevamente muchas gracias por su disposición, su amabilidad, su apertura, su cercanía y su buena energía con el agro. Eso se nota y está enriquecedora la conversación, pero tenemos que seguir con una agenda muy estricta de unos panelistas que tenemos hasta las 7 de la noche. Y bueno, invitamos a los líderes del Ministerio de Comercio y cada una de sus entidades a que se conecten y aprendamos juntos del sector agro. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Ricardo, y un saludo a los miles de participantes. Un abrazo.